Bienvenida doctora Paula, en este video voy a impartir los conocimientos adquiridos en el preuniversitario de la asignatura Desarrollo del Pensamiento. Arte de formular buenas preguntas. El poder de las preguntas esenciales definen el nivel de comprensión de las personas. Es decir, si una persona formula una pregunta superficial, se entiende que la comprensión es superficial. Las preguntas analíticas son vitales para la excelencia del pensamiento. Al analizar detallamos características, cualidades con el fin de llegar a una conclusión. Al cuestionar una pregunta, primero tenemos que conocer la estructura del pensamiento. Herramientas conceptuales para preguntas conceptuales. Aquí se darán estrategias en enfoques en casos modelos, casos contrarios, casos relacionados y casos fronterizos, así desarrollando contestaciones a preguntas. En cuestionar datos, información y experiencia se darán mayormente por medio de las preguntas empíricas que contestan determinados hechos. En la identificación de preguntas anteriores se dará construir una lista de preguntas previas, comenzando y escribiendo la principal. Determinar valor, mérito y valía. Las preguntas evaluativas son aquellas que piden que determinemos el valor, la valía, la calidad de algo, de alguien, el evalúe inherente habitualmente en todas las experiencias humanas y se puede hacer bien o mal. Evaluar el razonamiento general. Los pensadores educados razonables usan criterios intelectuales para evaluar el razonamiento. Estos son criterios que incluyen pero no se limitan a la claridad. Punto 1. Cuestionar mientras leemos. El cerebro toma fotos de lo que lee. Una de las reacciones es crear fotos en la mente. Hay evidencia que la mente cuando lee, crea y recuerda objetos que asemejen a la descripción. Punto 2. Cuestionar mientras escribimos. Antes de escribir es importante comprender claramente la lógica de su posición. Punto 3. Formular preguntas éticas, por ejemplo, como de propósito, información, suposiciones, inferencias y también de cada uno de los puntos de vista. Un estudiante obtenga un mejor aprendizaje no debe ser un estudiante pasivo en el aula de clase, sino que debe convertirse en un estudiante activo. Para ello, él debe realizar preguntas indispensables para el maestro. Es indispensable que el estudiante vaya preparado al aula de clase buscando información previa del tema a tratar en enciclopedias, para que así pueda hacer una mejor interacción con el maestro. Subtema 3.2. Cuestionar el estado de las disciplinas. T4. Formular preguntas para un conocimiento y desarrollo propio. Podemos realizar preguntas hacia afuera y hacia adentro. Las preguntas orientadas hacia afuera son aquellas que preguntamos sobre todo lo que sea en nuestra vida interior. Y las preguntas orientadas hacia adentro son aquellas que hacemos para entendernos mejor a nosotros mismos. El hacernos preguntas a nosotros mismos como estudiantes es esencial al aprendizaje profundo. Ejemplos. ¿Conozco mis fortalezas y debilidades como estudiante y pensador? Pensamiento crítico, la calidad del pensamiento, la calidad de información a la que estamos expuestos hoy en día sobre un tema específico es infinita. De la misma manera que nuestro cuerpo enferma cuando conocemos cosas nocivas, así también la mente enferma cuando se alimenta de pensamientos negativos. Es la calidad de nuestro pensamiento esencial para desarrollar una buena salud mental. Problema, la definición y el resultado. Por un lado, el pensamiento crítico es una buena capacidad muy compleja, que se basa en los razonamientos, es decir, delibera órdenes, etc. Envuelve a una serie de la capacidad con las que las personas entendemos datos para analizarlos, argumentos o juzgar proporciones de distintos ambientes de nuestra vida. Estos no pueden resultar un poco difícil de entender, lo que vamos a ir paso a paso viendo cómo forma cualquier pensamiento crítico. El pensamiento tiene algunos elementos que nos ayudan en su comprensión, iniciando con el propósito de la acción. Por ejemplo, la pregunta, ¿para qué vamos a realizar esta investigación? Asimismo, los conceptos que nos van a guiar a tener la información necesaria. El hacernos la pregunta de qué nos sirven estos conocimientos, cuál es la conclusión de esta información, qué consecuencias positivas o negativas implica este pensamiento y también teniendo en cuenta cómo puedo llevar este pensamiento a la realidad aplicándolo en todos los ámbitos. Tenemos algunas preguntas que se generan de los elementos del pensamiento. Al formular preguntas complejas interdisciplinarias tenemos que tomar en cuenta la lógica fundamental
cuestionar el estado de estas disciplinas. Al mismo tiempo debemos indagar en las materias mediante las preguntas. Citamos algunos ejemplos de las preguntas complejas, como ¿cuáles son los campos del pensamiento inherentes en esta pregunta compleja? Gestionar la información, datos y experiencias. Todos los pensamientos presuponen una base de información. Presuma que usted no comprende del todo el pensamiento hasta que comprenda la información de trasfondo, hechos, datos y experiencias que le apoya o le informa. ¿En qué información usted se basa su comentario? ¿Qué experiencia le convenció en sobre esto? ¿Puede estar distorsionada su experiencia? ¿Cómo sabemos que esta información es precisa? ¿Cómo la podemos verificar? Solución de problemas y toma de decisiones. Para poder comprender el tema se necesita definir cada uno de los conceptos que usted está utilizando. Voy a abordar la temática 4.3 y 4.4 de las preguntas y desarrollo del pensamiento crítico por medio del artículo Educación Inclusiva. Los sistemas educativos están forzados a constantes cambios de acuerdo al comportamiento de la sociedad, los cuales se fundamentan en la perspectiva ética con la consolidación de los derechos humanos aplicados para implementar una correcta educación inclusiva. Según AINSCOP, en el 2006, presencia, aprendizaje y participación son elementos que destacan en la noción de inclusión porque con ello se garantiza un proceso activo y participativo en la comunidad escolar sin discriminación. Además, los gobiernos se preocupan por desarrollar modelos para promover sistemas educativos inclusivos, como el social, garantizando la dignidad de las personas, aceptación de la diferencia, promoviendo el desarrollo de sus capacidades, el ecológico, que relaciona a la persona con su entorno, produciendo cambios sustanciales en su autoestima. En conclusión, se consideran la aceptación de la diversidad, la participación de todos los alumnos y la provisión equitativa de servicios de enseñanza como factores que influyen en la educación inclusiva efectiva. Los estándares universales son normas o patrones que sirven para evaluar la calidad de nuestra información. Al pensar críticamente, debemos aplicar los siguientes estándares. Claridad. Los sistemas educativos están forzados a constantes cambios. ¿Cuáles son los cambios del sistema educativo? Exactitud. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que esto es verdad? Relevancia. ¿Qué relación tiene la educación inclusiva con la discapacidad? Lógica del artículo análisis. ¿Cuál es el propósito de la educación inclusiva? El propósito es garantizar un proceso activo y participativo en la comunidad escolar sin discriminación. ¿Es realmente importante la educación inclusiva? Sí, es importante porque considera la aceptación de la diversidad y participación de todos los alumnos. Tanto al cuestionar, al leer como al escribir, tenemos que tener un propósito. ¿Por qué leo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a ganar con esto? El propósito es fortalecer la inclusión efectiva en las escuelas. Si no entiendo algo, el autor es impreciso o existe un problema con mi lectura, lo más acertado es que hay un problema en la lectura si yo no entiendo algo, porque estos artículos científicos están basados en información fidedigna. Tengo algunas palabras desconocidas de este artículo, de las cuales he sacado el significado del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Aprendimos a utilizar herramientas especiales y específicas de aprendizaje con las técnicas como el Flipped Classroom, que ayuda a que el alumno aprenda a su propio ritmo, utilizando las corrientes de aprendizaje adecuadas, como son el cognitismo, que son los conocimientos previos del estudiante, el constructivismo, que es el momento en el que el estudiante aporta a la clase de una manera constructiva. En el conductismo tenemos que se aplica el estímulo y la respuesta, y en el conectivismo, que es lo que estamos haciendo en este momento, se aplican las tecnologías, las herramientas tecnológicas, y para aplicar estas herramientas tecnológicas
debemos tomar en cuenta las páginas que son las adecuadas y dónde sacar la información. Como ejemplo podemos citar Hmedia, Cielo, que son páginas con una información comprobada. La importancia de un buen pensamiento que nos ayuda a desarrollar una personalidad equilibrada, los mecanismos para desarrollar pensamientos críticos, lógicos, abstractos y creativos. Los estudios del pensamiento por medio de la neurociencia, que abarca los estudios del cerebro. Aprendimos a valorar la importancia de la formulación de preguntas para el desarrollo del pensamiento por medio de preguntas esenciales que son la fuerza que impulsa el pensamiento crítico y que definen el nivel de comprensión de cada persona. Es decir, si estamos en clase o en alguna conferencia y realizamos una pregunta que no es clara, quiere decir que la comprensión tampoco es clara. Y si realizamos una pregunta superficial, quiere decir que la comprensión es superficial también. O sea, no tenemos una buena comprensión. Al pasar el tiempo, nuestro día a día es una secuencia de toma de decisiones. Algunas de estas pueden ser pequeñas e irracionales, casi insignificantes, pero otras pueden ser grandes e importantes, que pueden perjudicar nuestra vida si es que no la tomamos de una manera racional. Entonces, para eso es importante formular preguntas esenciales y adecuadas, y que éstas nos ayuden a tomar una buena decisión o también a resolver algún problema. Como estudiantes deberíamos formularnos preguntas como: conozco mis fortalezas y debilidades como estudiante o pensador, y estos nos ayudan a tener un aprendizaje más profundo y a conocernos nosotros mismos. También en cuántas partes está estructurado un pensamiento para una mejor comprensión, o sea, dividirlo en algunas partes y sacar conclusión de cada una de ellas. Cuestionar las metas, la información, la experiencia, teniendo en cuenta suposiciones, consecuencias y puntos de vista. Y saber cuáles son las habilidades de nuestra mente por medio de la persistencia, también la empatía, que es ayudar a desarrollar el pensamiento de nosotros mismos o de otra persona, llegando a crear, imaginar e innovar. Antes de dar a conocer alguna información, debemos aplicar los estándares intelectuales universales que nos ayudan a desarrollar el pensamiento de forma crítica hacia nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿esta información está clara? ¿O qué técnicas podemos aplicar para que esto sea de mejor comprensión? Exactitud, aplicando preguntas como: ¿cómo podríamos dar a conocer que esta información es veraz? Entonces nosotros debemos aplicar nuestros conocimientos previos con fuentes confiables. Precisión, con preguntas como: ¿qué detalles podríamos aplicar para que este conocimiento sea el adecuado? Relevancia, haciéndonos preguntas como: ¿qué relación tiene la información que estamos dando con el tema en general, con alguna información que hayamos impartido con anterioridad? Tener en claro la profundidad de la información, si no deberíamos hacernos la pregunta: ¿se está explorando aquel tema en toda su dimensión, en toda su profundidad? Llegar a una amplitud de esta información con preguntas: ¿existe alguna otra teoría o ideas que puedan mejorar este tema? Teniendo en cuenta la lógica, cuestionándonos si que toda esta información tiene sentido con el tema que estamos tratando. ¿Qué importancia o qué parte de esta información es la más importante? Debemos evaluar nuestro propio razonamiento con cuestionamientos críticos. ¿Cómo? Lo podemos hacer al leer o al escribir algún texto. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué estoy leyendo esta información? ¿Va a ser importante para mí? También tomando apuntes de lo que no sé y cuestionando: ¿todas las palabras que tengo en este texto las conozco? ¿O tengo que profundizar más sobre este tema?
Esta fue mi participación, doctora Paula. Agradezco su atención y espero haya sido de su agrado.